¿Qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas y transformarlas en variables eléctricas para su uso en diferentes dispositivos. Los sensores ópticos se basan de la luz y de la interacción de esta con la materia para poder realizar las diferentes tareas que se les son asignadas. Tipos de sensores ópticos. Entre los sensores ópticos más conocidos están las fotorresistencias. Las fotorresistencias, o también conocidas como LDR, son dispositivos los cuales varían su resistencia dependiendo de la cantidad de luz que se les hace llegar a estas, o también si la luz está o no presente. El fotodiodo. El fotodiodo es una unión PN que cuando hay un haz de luz suficiente, con energía suficiente, incide en el diodo. Este excita un electrón dándole movimiento y crea un hueco con carga positiva, lo cual hace que se polarice en forma directa, permitiendo la conducción. El fototransistor es un transistor sensible a la luz, normalmente a la infrarroja. La luz incide sobre la base generando una carga en esta. Luego la carga lleva el transistor a modo conducción. Una de las ventajas de este transistor es que es aún más sensible que el fotodiodo debido a la ganancia que posee. Fotointerruptor tipo barrera. Estos fotointerruptores están formados por un emisor de infrarrojos y un fototransistor. Fotointerruptor reflectivo. Estos fotointerruptores están formados por un emisor y un receptor de infrarrojos situados en el mismo plano de la superficie, que por la reflexión permiten detectar tipos de colores blanco y negro. Ventajas de los sensores ópticos. Ofrecen posibilidades de integración en sistemas más complejos. Poseen un bajo coste y la tecnología es bien establecida. Posibilidades de control a distancia de lugares poco accesibles físicamente. Poseen la capacidad de conformar redes espaciales de sensores para el control de parámetros en grandes superficies. Aplicaciones. Las aplicaciones de los sensores ópticos son seguidores de línea, activación de dispositivos por luz, medidores de distancia, detector de colores, control de iluminación, alarmas y entre otros. En este video se muestra las aplicaciones que se le pueden dar a los sensores ópticos. En este caso es medir la longitud y la altura de los vehículos. En este caso, si los vehículos son demasiado altos, los vehículos serán desviados a otra ruta. Pero si los vehículos poseen la altura adecuada, estos podrán seguir en el camino. En este caso, el primer vehículo fue desviado debido a que la carga que posee es mayor a la permitida, por lo cual no podrá pasar en el túnel próximo. Aquí se muestra la longitud y la altura que posee el camión y la carga que lleva. Como se puede ver en esta parte, la grúa no permite el paso del camión a través del túnel. Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de temperatura en cambios de señales eléctricas que son procesados por equipos eléctricos o equipos electrónicos. De esta forma podemos notar que hay tres tipos de sensores de temperatura: los termistores, los RTD y los termopares o termocuplas. Los sensores de temperatura típicamente están compuestos de elementos muy conductores y que son materiales conductores también de la temperatura, que también cumplen con un efecto llamado termoeléctrico, que permite poder convertir o transformar la energía térmica en energía eléctrica. Una de las características de estos sensores es su alto grado de protección contra la humedad, dependiendo de qué tipo de sensor estamos refiriendo. También tenemos la medición de temperaturas que van desde los menos 50 grados hasta los 800 grados centígrados, incluyendo también la dependencia de qué tipo de material metálico se está utilizando.
En varios elementos podemos también notar que hay diferencias de medición. Por ejemplo, los elementos de resistencia como la PT100 y la PT1000, la NTC y la PTC y los termopares. La disponibilidad con transmisores incorporados que permiten poder medir o tener un rango o una sensibilidad de temperatura, y la disponibilidad con homologaciones marinas. Termopar. El termopar, también llamado termopila o termocupla, recibe este nombre por estar formado de dos metales. Es un instrumento de medida cuyo principio de funcionamiento es el efecto termoeléctrico. Un material termoeléctrico permite transformar directamente el calor en electricidad o bien generar frío cuando se le aplica una corriente eléctrica. El funcionamiento de este es que cada extremo experimenta un efecto termoeléctrico, que significa que cada conductor es sometido, al ser sometido a un gradiente térmico, este genera una tensión. Ahora, tomando en cuenta que el termopar recibe en sus extremos una variación de temperatura, el resultado de la medición es la diferencia de la temperatura entre la unión del termopar y de la unión de la referencia, es decir, que en la unión la diferencia de cada una de estas medidas será el resultado eléctrico que va hacia la salida del sensor. Normalmente las termocuplas industriales están compuestas por un tubo de acero inoxidable u otro material. En un extremo de esta vaina está la unión y en el otro extremo está el terminal eléctrico de los cables, protegido dentro de una caja redonda de aluminio, llamada cabezal. Las termocuplas, están disponibles en diferentes modalidades, como sondas. Esto quiere decir que son ideales para variadas aplicaciones de medición, ya sea en el área médica, en temperatura de alimentos, industria, rama de la ciencia, etc. Un punto importante de este sensor es que cada termopar posee un aislamiento, así como un rango de medida en el que es preciso y fiable en las lecturas. Tipos de termopar. Tipo K. Está compuesto por un extremo de cromo y el otro extremo de alumel, que es una aleación de níquel y aluminio. Es de muy bajos costos y tiene una variedad de sondas. Su rango de temperatura es de menos 200 grados centígrados hasta los 1372 grados centígrados. La característica de este tipo de termopar es su sensibilidad, que es de 41 microvoltios por un centígrado aproximadamente. El tipo E consta de un extremo de cromel y de una aleación llamada constantán, que es una aleación de cobre y níquel. No son magnéticos y por su alta sensibilidad son ideales para temperaturas bajas, a nivel de ámbito criogénico. Su sensibilidad es un poco mayor a la del tipo K, que es de 68 microvoltios por un centígrado. Tipo J está compuesto de un extremo de hierro y el otro de constantán. El rango de medición es de menos 270 centígrados hasta los 1200 grados centígrados. Por sus características, se recomienda usarlo en atmósferas inertes o en el vacío. Su uso continuo a 800 grados centígrados no tiene problemas. Sin embargo, su principal inconveniente es la rápida oxidación que presenta debido a que el hierro sufre la oxidación a temperaturas arriba de 550 grados centígrados y por debajo de los 0 grados centígrados. Su sensibilidad en este caso es de 50 microvoltios por centígrado. El tipo T, también compuesto de un extremo de cobre y de constantán, es ideal para las mediciones de menos 200 grados centígrados hasta los 260 grados. Es muy resistente a las atmósferas húmedas, reductoras, oxidantes y son aplicables a la criogenia. La criogenia es una técnica para enfriar un material a la temperatura de ebullición del nitrógeno, que es a menos 195.79 grados centígrados o mucho más bajas. Su sensibilidad en este caso es de 43 microvoltios por centígrado. El tipo N es una combinación de dos aleaciones. Un extremo está compuesto del nicrosil, que es la combinación del níquel, el cromo y el silicio, y el otro extremo está compuesto de una aleación llamada níquel y silicio.
Adecuado para mediciones de altas temperaturas debido a su alta estabilidad y resistencia a altas temperaturas. Su rango es de menos 270 grados hasta los 1300 grados centígrados. Sensor RTD. Un RTD es un sensor de temperatura basado en la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. Los metales empleados normalmente como RTD son platino, cobre, níquel y una aleación llamada molibdeno. De entre los anteriores, los sensores de platino son los más comunes por tener mejor lineabilidad, mayor rapidez y mayor margen de temperatura. Su funcionamiento es el siguiente: al calentar un metal habrá una mayor agitación térmica, dispersándose más los electrones y reduciéndose su velocidad media, aumentando la resistencia. En otras palabras, a mayor temperatura, mayor agitación de electrones y por lo tanto mayor resistencia. Los materiales empleados para la construcción de los sensores RTD suelen ser conductores tales como el cobre, el níquel o el platino. De todos ellos, el platino es el que ofrece las mejores prestaciones como alta resistividad para un mínimo valor óhmico. La masa del sensor será menor, por lo que la respuesta será más rápida. Otra característica es el margen de temperatura es mayor, la alta linealidad, debido a que este sensor es un sensor lineal. Sin embargo, su sensibilidad es menor y este sensor es muy común en la PTC. La ventaja de este sensor es que el margen de temperatura es bastante amplio, proporciona las medidas de temperatura con mayor exactitud y repetitividad. Los RTD son los más estables con el tiempo, presentan derivadas en la medida del orden de 0.1 grados por año, es decir que a cada año recibe una pequeña diferencia, un pequeño desnivel de 0.1 grados al año. La relación entre la temperatura y la resistencia es más lineal porque es una medición de resistencia directamente. Los sensores RTD tienen una sensibilidad mucho mayor que los termopares. La tensión debida a cambios de temperatura puede ser unas 10 veces mayor. A diferencia de los termopares, no son necesarios cables de interconexión especiales ni compensación de la unión de referencia, debido a que estos son sensores un poco más complejos y ya están diseñados para utilizarlos en la industria directamente. Termistor. El termistor está basado en el comportamiento de la resistencia de los semiconductores, que es variable a una función de la temperatura. El termistor es una resistencia variable con la temperatura, pero no están basados en conductores como la RTD, sino más bien son semiconductores. En este caso, los termistores tienen dos tipos, tipo NTC y el termistor tipo PTC. En el tipo NTC, al aumentar la temperatura, disminuye la resistencia interna. En el tipo PTC, al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia. La principal característica de este tipo es su sensibilidad, que es del orden de 10 veces mayor que las metálicas, y aumenta su resistencia al disminuir la temperatura. Su funcionamiento depende de la característica de los semiconductores con la temperatura. Es decir que, dependiendo de la variación de temperatura con la del número de portadores del semiconductor, la resistencia se reduce y de ahí se presenta un coeficiente de temperatura negativo. Es decir que a mayor cantidad de número de portadores del semiconductor, así se va a reducir la resistencia, y ahí es donde se toma en cuenta que es un tipo NTC o PTC. La dependencia varía con la presencia de la impureza del semiconductor y si el semiconductor está dopado y si este es muy intenso o no. Debido a esto puede adquirir diferentes propiedades metálicas con coeficiente positivo o coeficiente negativo. Los transductores de presión electrónicos registran la presión y la convierten en una señal de salida proporcional.
Las características de estos transductores son la exactitud. La exactitud es la medición que debe ser tan alta como fuese posible. La exactitud del valor verdadero de la variable se puede detectar sin errores sistemáticos positivos o negativos en la medición. La precisión de la medición debe ser tan alta como fuese posible. La precisión significa que debe de existir una pequeña variación aleatoria en la medición de la variable. Rango de funcionamiento. El sensor debe tener un amplio rango de funcionamiento y debe ser exacto y preciso en todo el rango. Velocidad de respuesta. La velocidad de respuesta quiere decir que el transductor debe de ser capaz de responder a los cambios de la variable detectada en un determinado tiempo de un mínimo tiempo. Calibración. La calibración es el tiempo de los procedimientos necesarios para llevar a cabo el procedimiento de la calibración. Fiabilidad. La fiabilidad no debe de estar sujeta a ningunos fallos de frecuencia durante su funcionamiento. Tipos de sensores. El manómetro digital. Esto está comprendido entre los rangos y características y son variables, las mismas que de los sensores de presión convencionales, pero con la ventaja de tener la misma situación y la misma medida. A medida de que los manómetros analógicos están en serie con los digitales, no tienen ningún problema de ruptura en la aguja. Estos sensores, debido a su fabricación en la membrana, permiten realizar una medida superficial para evitar todo tipo de error en la medida por acumulación de burbujas en el tubo. En la industria fue incorporada en la electrónica estos sensores de presión, por lo cual se proporciona una señal en su salida, que es amplificada y alineada en un 0.5%. La característica principal de este sensor va desde rango desde 0.5 hasta 2000 bars. En su alineación un 0.5 de exactitud y su salida es analógica, amplificada en corriente y en tensión. Este sensor es de compacto. Estas sus características principales son que del rango va desde 1 hasta 600 bars. Su lineabilidad va variando desde un 0.5 a 0.25. Su salida es analógica y se puede amplificar en corrientes y en tensiones muy altas. A continuación explicaremos el video de un sensor de presión. Se conecta una batería de 9 voltios hacia un regulador de voltaje y este hacia nuestro sensor de presión. Lo que hace nuestro regulador es pasar de 9 voltios hacia 5, que es lo suficiente para que funcione el sensor de presión. Como podemos ver, ya se ha conectado el tester y nos da una medición de 2.48 milivoltios. Al aumentar la presión en la manguera, va a aumentar el nivel de voltaje a 2.58 milivoltios. Esta medición que nos da es su máxima, la máxima que alcanza nuestro sensor de presión. Ahora vamos a predisponer la punta del tester hacia nuestro lado negativo para poder así obtener el valor mínimo del sensor de presión. Ahora se aumenta la presión en la manguera, vamos a obtener la mínima medición. Vemos que disminuye, entonces la mínima presión que aguanta el sensor es de 2.42 milivoltios. Sensores ultrasónicos.
Los sensores ultrasónicos son detectores de proximidad que trabajan libres de roces mecánicos y que detectan objetos a distancias de hasta 8 metros. Funcionamiento. El sensor emite un sonido y mide el tiempo que la señal tarda en regresar. Esto refleja en un objeto. El sensor recibe el eco producido y la convierte en señales eléctricas, las cuales son elaboradas en el aparato de valoración. Estos sensores trabajan solamente en el aire y pueden detectar objetos con diferentes formas, colores, superficies y diferentes materiales. Los materiales pueden ser sólidos, líquidos o pulverizados. Características. En las aplicaciones industriales, los sensores ultrasónicos se caracterizan por su fiabilidad y excepcional versatilidad. Los sensores ultrasónicos se pueden utilizar para realizar incluso las tareas más complejas relacionadas con la detección de objetos o mediciones de nivel con una precisión milimétrica, ya que su método de medición es fiable en casi todo tipo de condiciones. Estos dispositivos son muy resistentes, lo que los hace ideales para incluso las condiciones más difíciles. La superficie del sensor se limpia sola mediante vibración y no es el único motivo por el que el sensor es insensible a la suciedad. El principio físico de la propagación del sonido funciona, con unas pocas excepciones, en prácticamente cualquier entorno. El método de medición empleado por los sensores ultrasónicos se considera una tecnología excesivamente compleja y solo se utiliza como último recurso, como una solución para aplicaciones especialmente complejas. Aquellos tiempos ya son historia. Los sensores ultrasónicos han demostrado su fiabilidad y resistencia en prácticamente todos los sectores industriales. Dentro de las ventajas e inconvenientes, este sensor, al no necesitar el contacto físico con objetos, ofrece la posibilidad de detectar objetos frágiles, como pintura fresca, además detectar cualquier material independientemente del color, al mismo alcance, sin ajuste ni factor de corrección. Los sensores ultrasónicos tienen una función de aprendizaje para definir el campo de detección, con un alcance mínimo y máximo de precisión de 6 milímetros. El problema que presentan estos dispositivos son las zonas ciegas y el problema de las falsas alarmas. Una zona ciega es la zona comprendida entre el lado sensible del detector y el alcance mínimo en el que ningún objeto puede detectarse de forma fiable. Por ejemplo, podemos decir que la zona ciega es en donde la señal del sensor ultrasónico no alcanza. Dentro de los tipos de sensores tenemos en primera los sensores de barrera por reflexión y sensores de detección directa. Estos sensores se utiliza un único transmisor ultrasónico como emisor y como receptor, y suele encontrarse alojado dentro de la misma carcasa que el sistema electrónico a evaluar. Para detectar objetos difíciles de una forma fiable, la mayoría de sensores de detección directa pueden funcionar en modo de barrera por reflexión mediante parametrización de software. Sensores fotoeléctricos de barrera unidireccional. Los sensores ultrasónicos de un haz disponen de un haz acústico extremadamente potente. Ofrecen un amplio rango de detección con unas dimensiones de carcasa compactas. A diferencia de los modelos de sensores de barrera por reflexión y de detección directa, estos sensores no cambian continuamente de modo de transmisión a modo de recepción y viceversa, ni esperan a que llegue una señal de eco. Por tanto, su tiempo de respuesta es considerablemente rápido, lo que da lugar a frecuencias de conmutación elevadas. Sensores de dos hojas. Los sensores de dos hojas son sensores ultrasónicos de un haz optimizado especialmente para aplicaciones de alimentación de papel, entre las que incluye detección de dos hojas, recuento de etiquetas y detección de encolados. Los sensores de material doble y de dos hojas
distinguen entre espacios y vacíos, una y dos capas de material, incluido papel, metales, planchas de madera y paneles de vidrio. Durante la realización de tareas de detección de etiquetas, los sensores pueden distinguir entre la parte trasera de la etiqueta y el material principal. Tipos de sensores. Tenemos lo que son los detectores inductivos, detectores capacitivos, detectores magnéticos, detectores para cilindros, sensores fotoeléctricos para uso general, barreras fotoeléctricas de horquilla en ángulo. Tenemos los detectores inductivos. En todos los procesos automáticos es condición indispensable la utilización de sensores como generadores de información para los sistemas de control. Los detectores inductivos utilizan el efecto físico del campo de factor del circuito resonante que se origina a partir de las pérdidas de corriente de los materiales conductores. Un circuito resonante LC genera un campo alterno de alta frecuencia. Cuando un material eléctrico conductor alcanza dicho campo, se origina la ley de inducción. Este cambio se convierte en una señal de conmutación. A partir de este principio de funcionamiento se deduce que todos los metales serán detectados. Los detectores capacitivos se utilizan para la detección sin contacto de cualquier tipo de objeto, así como para supervisar el nivel de llenado, al contrario de sus equivalentes inductivos, los cuales únicamente detectan materiales metálicos. En principio, se mide la capacidad entre el electrodo activo del detector y la potencia de tierra eléctrico. Un objeto que se está acercando influye en el campo alterno eléctrico entre ambas placas de condensador y con ello también en la capacidad. Esto se aplica tanto para los objetos metálicos como también para los no metálicos. El usuario puede ajustar esta sensibilidad mediante potenciómetros. Detectores magnéticos. Los detectores magnéticos se emplean para la detección de la posición sin contacto y sin desgaste de los sistemas de control. Se utilizan en todas aquellas aplicaciones en las cuales los detectores inductivos llegan a sus límites. En los detectores magnéticos se utiliza la denominada tecnología de efecto de magnorresistencia gigante. La célula de la medición está compuesta por la resistencia con varias capas ferromagnéticas y no magnéticas, extremadamente finas. En caso de presencia de un campo magnético, se obtiene una señal grande que proporciona a dichos campos magnéticos. A partir de un umbral determinado, se activa una señal de salida por medio de un comparador. Detectores para cilindros. Los detectores para cilindros sirven para detectar la posición del émbolo en los cilindros neumáticos. Los detectores se instalan directamente en el cilindro a través de la pared de la carcasa, la cual está compuesta por materiales no magnetizables. La célula principal AMR, que significa la lectura de medición remota, se compone de finas bandas ferromagnéticas sin un campo magnético externo. La resistencia eléctrica es máxima. Esta característica es convertida en una señal de conmutación para la electrónica, ya que este método permite una medición más precisa, exacta.
Sensores fotoeléctricos para uso general. Los sensores fotoeléctricos son como los ojos artificiales, sin los cuales los sistemas de automatización serían hoy en día inconcebibles. Se utiliza siempre que se necesita una detección fiable y sin contacto de la posición exacta del objeto. El material de los objetos que se quiere detectar carecen de importancia, ya que las barreras fotoeléctricas se caracterizan por su gran alcance. El sistema consta de dos componentes individuales, un emisor y un receptor. La luz solo recorre un trayecto desde el emisor hacia el receptor. En consecuencia, los efectos nocivos de la aplicación, como puede ser el polvo en el aire, suciedad en el lente, vapores de agua o niebla, no provocan de inmediato determinado error, ya que este posee una gran capacidad de exactitud. Barreras fotoeléctricas en horquillas y en ángulo. Las barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo están fabricadas en zinc fundido a presión a prueba de torsiones y se caracteriza por su elevada frecuencia de conmutación. Estos equipos suelen lanzarse sobre todo para la supervisión de piezas en sistemas de alimentación y dispositivos de manipulación, el ajuste de la sensibilidad mediante potenciómetros, así como la configuración de modo luz-oscuridad a través de interruptores giratorios. Son muy sencillos y ahorran tiempo. Como el emisor y el receptor ya están orientados entre sí, ya no es necesario un ajuste complejo. Gracias al fino y preciso haz de luz roja, el cual es constante en todo el ancho de la horquilla, también se puede llevar a cabo controles de desequilibrio en ejes. A continuación tendremos lo que es una banda selectora de tamaños, ya que primero poseemos con un selector de tamaño grande y otro selector de tamaño mediano, y los tamaños pequeños los dejará pasar. Ahora pasaremos a ver lo que son los sensores. Cuenta con 3 emisores de láser, que son los selectores de tamaño, porque ya que el primer sensor determinará si el brazo empujará el objeto grande, ya que poseen con fotoresistencias, ya que esto indicará si hay presencia o no hay presencia de la luz roja. Poseemos 2 servomotores, que son los que moverán lo que son nuestros brazos. Y ahorita vamos a ver lo que es la demostración. Just a little faster.